Hola, Raúl, y a todos los que nos visualizan, compañeras, bienvenidos una vez más a un video tutorial de todo lo que debes saber del DSM-5, de su historia y su contenido. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más, esperando que este video tutorial sea de mucho aprendizaje para todos. Somos del Centro Universitario de Occidente, de la Universidad San Carlos de Guatemala, y dentro de las integrantes de este equipo se encuentra mi persona, Joana, también mis compañeras Jennifer, Ashley y Kayla. Bienvenidas. Y los contenidos que vamos a abordar en este video tutorial son los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta y los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. El primer trastorno del cual vamos a hablar en este video tutorial es de los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Trastorno negativista desafiante (TND) con el código F91.3. Pues esta se caracteriza por un patrón persistente de estado de ánimo irritable o enojado, comportamiento desafiante o discutidor y una actitud vengativa. Estos comportamientos deben presentarse durante al menos 6 meses y manifestarse con personas que no sean hermanos. Dentro de los criterios diagnósticos más importantes que nos habla el DSM-5, está que el individuo o el paciente pierde la calma con frecuencia, también que se muestra susceptible o fácilmente molesto, está enfadado o resentido, discute con figuras de autoridad, desafía activamente las normas, molesta deliberadamente a otras personas, culpa a otros de sus errores y ha sido rencoroso o vengativo en muchas ocasiones. Tiene una prevalencia entre el 1% y el 11% de la población, con una prevalencia promedio cercana al 3.3%, y el desarrollo y curso que generalmente comienza en la etapa preescolar y rara vez después de la adolescencia temprana. Entre los factores de riesgo o las causas probables de este trastorno, pues encontramos las temperamentales, que son los problemas para regular emociones, irritabilidad elevada, baja tolerancia a la frustración, y en las ambientales, la crianza inconsciente de los padres, la supervisión inadecuada, conflictos familiares, maltrato o negligencia. Y también los genéticos y fisiológicos influyen en los antecedentes familiares de TDAH, los trastornos del estado de ánimo o problemas conductuales. Esta tiene una comorbilidad en TDAH, en trastornos de ansiedad, trastorno depresivo mayor y trastorno de conducta. Y un ejemplo que yo podría dar de este trastorno, pues sería un niño de primaria, un niño de 9 años que discute constantemente con sus maestros y se niega a seguir instrucciones. También culpa a otros cuando se equivoca y responde con mucho enojo cuando recibe correcciones, no tomándolas en cuenta. También encontramos dentro de este conjunto los trastornos, el trastorno explosivo intermitente con el código F63.81, y dentro de sus características diagnósticas son los episodios recurrentes de agresividad impulsiva que reflejan una incapacidad para controlar los impulsos agresivos, la intensidad de la agresión que es desproporcionada respecto al desencadenante, y tienen los criterios diagnósticos más importantes son las agresiones verbales frecuentes, agresiones físicas contra personas, animales u objetos, y la conducta impulsiva y no planificada,
las reacciones exageradas ante situaciones cotidianas, malestar significativo o deterioro social, académico o laboral. Tiene una prevalencia aproximadamente del 2,7% de la población en general, y el desarrollo y curso pues suele iniciar durante la infancia tardía o durante la adolescencia. Los factores de riesgo o las causas probables de este trastorno son las ambientales, la exposición a la violencia física o verbal, experiencias traumáticas en la infancia. Entre los genéticos, la historia familiar de impulsividad o agresividad, y los fisiológicos, las alteraciones en sistemas cerebrales relacionados con el control emocional. La comorbilidad, pues la encontramos en los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, TDAH, trastornos por consumo de sustancias. También dentro del trastorno de conducta, 312.81 es el código que encontramos en el DSM-5. Pues esta tiene un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas y las normas sociales apropiadas para la edad. Los criterios diagnósticos, pues la agresión a personas y animales, como la intimidación, amenazas, peleas físicas, crueldad hacia otras personas o animales, robo con enfrentamiento y agresión sexual. La destrucción de la propiedad, como incendios deliberados y vandalismo. Fraude o robo, como las mentiras frecuentes o allanamiento, robo sin confrontación, y las violaciones graves de normas, que son las ausencias escolares frecuentes, como escaparse de casa, incumplimiento de reglas establecidas. Esta tiene una prevalencia entre el 2% y 10%, y su desarrollo y curso puede iniciar en la infancia o en la adolescencia, y el inicio temprano suele asociarse con mayor gravedad. Los factores de riesgo son los temperamentales, la impulsividad y baja tolerancia a la frustración. Los ambientales, pues la violencia familiar, el rechazo de los compañeros, la supervisión parental deficiente, el abuso o negligencia, y entre los genéticos, la historia familiar de conductas antisociales. La comorbilidad de este trastorno la encontramos en el TDAH, en los trastornos del aprendizaje, en la depresión y en los trastornos por consumo de sustancias. La piromanía con el código F63.1, pues esta se caracteriza por la provocación deliberada y repetida en incendios asociados a la fascinación o el interés y curiosidad por la atracción del fuego. Dentro de los criterios diagnósticos más importantes está la que provoca el el individuo provoca incendios de forma intencional en más de una ocasión, experimenta tensión emocional antes del acto, presenta fascinación por el fuego, siente placer, gratificación o alivio al provocar o presenciar incendios. El comportamiento no busca beneficio económico ni venganza, y pues esta tiene una prevalencia en los trastornos poco frecuente, pues la prevalencia exacta es desconocida, y pues esta es, no se menciona una prevalencia en el DSM-5. Y el desarrollo y curso generalmente aparece durante la adolescencia. Los factores de riesgo son los problemas de control de impulsos, y la historia de conductas disruptivas, los factores ambientales estresantes, y con la mayor frecuencia pues se da en hombres. La comorbilidad se da en los trastornos de conducta, trastorno explosivo intermitente y trastorno por consumo de sustancias.
La cleptomanía, con el código F63.2, pues esta es la incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para uso personal, ni tampoco los hacen por su valor económico, o las personas pues no tienen una necesidad económica de hacerlo, únicamente pues el impulso que recurrente que ellos tienen. Los criterios diagnósticos de esta, pues, son los impulsos repetidos de robar, el aumento de la tensión antes del robo, la sensación de placer o alivio durante el acto. El robo no se realiza por necesidad económica ni por venganza. La prevalencia de este es entre el 0.3% y el 0.6% de la población. Tiene un desarrollo y curso que puede comenzar durante la adolescencia o adultez temprana, y los factores de riesgo o causas probables pues son genéticos, los antecedentes familiares de trastornos del control de impulsos, psicológicos como la ansiedad, la depresión y el estrés emocional, fisiológicos, la alteración de los mecanismos de recompensa cerebral, y la comorbilidad, pues, la encontramos en el trastorno depresivo, en los trastornos de ansiedad, en el trastorno bipolar y trastornos alimentarios. Y también encontramos en otro trastorno disruptivo el control de los impulsos y de la conducta específica con el código F91.8. Pues este diagnóstico se utiliza cuando una persona presenta problemas significativos de conducta o de control de impulsos, pero pues los síntomas no cumplen completamente con los criterios de un trastorno específico dentro de este grupo, o cuando también no hay suficiente información para hacer un diagnóstico más preciso. Dentro de las características diagnósticas principales, pues encontramos las conductas impulsivas o agresivas sin un patrón claro definido, dificultad para controlar emociones como la ira y la frustración, comportamientos que pueden afectar la convivencia familiar, escolar o social. Pueden haber también conductas desafiantes, disruptivas y destructivas o inapropiadas, pero estas sin cumplir todos los criterios de un trastorno específico. Las causas, o factores asociados, pues el ambiente familiar conflictivo poco estructurado, la historia de maltrato, negligencia, factores biológicos relacionados con el control de impulsos, problemas de regulación emocional desde las etapas tempranas, y pues también los más importantes, que es un diagnóstico residual, es decir, que esta se usa cuando no encaja exactamente en otro trastorno del mismo grupo. No describe una única condición, sino un conjunto de síntomas inespecíficos. Y pues tiene un impacto en las dificultades en la escuela o trabajo, problemas en relaciones sociales y familiares, posible riesgo de evolucionar hacia trastornos de conducta más definidos si no se interviene a tiempo, y si también la persona pues está expuesta a estos causas o factores de riesgo. También tenemos trastorno disruptivo del control de impulsos de la conducta no especificado con el código F91.9, y pues esta se caracteriza y se diagnostica cuando existen síntomas de alteración del control de impulsos o conducta que generan deterioro significativo, pero no se dispone de suficiente información para un diagnóstico específico. Pues es un diagnóstico que se utiliza cuando una persona presenta problemas de conducta o dificultad para controlar impulsos, pero los síntomas no cumplen completamente los criterios de un trastorno pues específico.
y pues esta se caracteriza por las conductas desafiantes, impulsivas o agresivas y tiene una prevalencia no especificada. Los factores de riesgo o causas probables son los factores biológicos, psicológicos y sociales variables. También tiene una comorbilidad variable según el caso. Pues un ejemplo que yo podría brindarles pues sería un paciente que manifiesta conductas impulsivas graves, pero en la evaluación clínica que le hace el profesional es insuficiente para determinar el trastorno exacto. Siguiendo estos trastornos, encontramos otro apartado de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. El, el trastorno relacionado con sustancia, pues este tiene un patrón problemático de consumo de sustancias que provoca deterioro clínicamente significativo en áreas sociales, académicas, laborales o personales. Y los criterios diagnósticos son el consumo en mayores cantidades de lo previsto, deseo persistente de disminuir el consumo, también el deseo intenso de consumir y los problemas sociales relacionados con el consumo, el uso continuado pese a la consecuencia negativas o malas que tiene para su vida, la tolerancia y también la abstinencia. Este tiene tres niveles de gravedad leve que la persona cumple con 2 a 3 criterios, moderado, la persona cumple de 4 a 5 criterios y grave de 6 a más criterios. Los factores de riesgo de este trastorno son los temperamentales, la impulsividad y la búsqueda de sensaciones, y los ambientales, la presión social, el fácil acceso a sustancias y los problemas familiares. Y en los genéticos son los antecedentes familiares de adicciones. Este tiene una comorbilidad en los trastornos de la depresión, de la ansiedad y trastorno bipolar, también de los trastornos de la personalidad. Y también hablaremos del trastorno por consumo de alcohol con el código F10.20, pues este patrón problemático de consumo de alcohol que genera deterioro o malestar clínicamente significativo. Tiene también los criterios diagnósticos que son el consumo excesivo o prolongado y pues también que tienen un deseo muy intenso de consumir alcohol, intentos fallidos de dejar de beber, incumplimiento de las obligaciones, problemas familiares o laborales y la tolerancia y abstinencia. Este trastorno tiene una prevalencia aproximadamente del 8.5% de los adultos y el desarrollo y curso pues es frecuentemente inicia en la adolescencia edad tardía o en la adultez temprana. Los factores de riesgo o causas probables de este trastorno son los genéticos, los antecedentes que pueda presentar dentro de la familia del alcoholismo, los ambientales, el estrés, la presión social o la disponibilidad del alcohol, que el alcohol esté a su alcance, los temperamentales, la impulsividad y las dificultades para regular emociones y el diagnóstico diferencial, pues en la intoxicación por alcohol o abstinencia de alcohol, otros trastornos relacionados con sustancias y la comorbilidad son los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar y trastornos de la personalidad antisocial. Dentro de los trastornos de intoxicación por alcohol, los criterios diagnósticos están la ingesta reciente de alcohol, cambios conductuales o psicológicos problemáticos, como por ejemplo la agresividad, la alteración del juicio y la habilidad emocional. Uno o más signos: lenguaje farfullante, incoordinación, marcha inestable, nistagmo, alteración de atención o memoria. Dentro de las
Características, también podemos encontrar la intoxicación que produce alteraciones reversibles del comportamiento y del funcionamiento físico y cognitivo. Su prevalencia es uno de los trastornos relacionados con más sustancias frecuentes. La prevalencia es mayor en adultos que en jóvenes. Su desarrollo y curso son: los síntomas aparecen durante o poco después del consumo y desaparecen cuando disminuyen los niveles de alcohol en la sangre. Los factores de riesgo son inicio temprano del consumo, antecedentes familiares y el consumo excesivo repetido. Su diagnóstico diferencial es la hipoglucemia, el traumatismo craneal, la intoxicación por sedantes o hipnóticos, y su comorbilidad es frecuente con depresión, ansiedad y otros trastornos por consumo de sustancias. También tenemos la abstinencia del alcohol. Sus criterios diagnósticos indican que es la suspensión o disminución del consumo intenso y prolongado. También encontramos la hiperactividad autonómica, temblor, insomnio, náuseas, ansiedad o alucinaciones y convulsiones. Los síntomas aparecen horas después de dejar de beber y pueden progresar a delirium tremens. Su prevalencia: aproximadamente la mitad de las personas con trastorno grave por consumo de alcohol presentan abstinencia. Su desarrollo y curso inicia entre 4 y 12 horas después del cese del consumo y puede durar varios días. Dentro de los factores de riesgo y pronóstico podemos encontrar el consumo prolongado y abundante, episodios previos de abstinencia y enfermedades médicas asociadas. Su diagnóstico diferencial es el trastorno de ansiedad, hipertiroidismo, abstinencia de sedantes, y su comorbilidad está en la depresión, ansiedad y trastornos por otras sustancias. Luego tenemos el trastorno relacionado con el alcohol no especificado, este con código F1099. Sus criterios diagnósticos indican que se utiliza cuando existen síntomas relacionados con el alcohol que causan malestar o deterioro significativo, pero no se cumplen los criterios completos de un trastorno específico o no se dispone de suficiente información. Su prevalencia es desconocida, su desarrollo y curso es viable, y los factores de riesgo y pronóstico son similares a los del trastorno por consumo de alcohol. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar otros trastornos por consumo de sustancias y enfermedades médicas, y su comorbilidad es frecuente con trastornos depresivos y de ansiedad. También tenemos los trastornos relacionados con la cafeína. Sus criterios diagnósticos indica que consumo reciente, generalmente de 250 miligramos, 5 o más síntomas, como por ejemplo la inquietud, el nerviosismo, la excitación, el insomnio, rubor facial, diuresis, molestias gastrointestinales, temblores, taquicardia o agitación psicomotora. Esta produce estimulación del sistema nervioso central y síntomas fisiológicos transitorios. Su prevalencia es frecuente debido al amplio consumo de cafeína. Dentro de su desarrollo y curso, podemos encontrar que los síntomas aparecen poco después de la ingesta y desaparecen en varias horas. Los factores de riesgo: podemos encontrar alta dosis, sensibilidad individual y trastornos de ansiedad. Y el diagnóstico diferencial es el trastorno de ansiedad, ataque de pánico o hipertiroidismo. Su comorbilidad son los trastornos de ansiedad e insomnio. Dentro de los trastornos relacionados con la cafeína no especificado, este con código F1599, indican los criterios diagnósticos una presencia de síntomas relacionados con la cafeína que provocan malestar o deterioro, pero que no cumplen criterios completos para un trastorno específico. Su prevalencia aún no es establecida. Dentro de su desarrollo y curso indica que es variable. Los factores de riesgo y pronóstico indica que es el consumo elevado y susceptibilidad individual. Su diagnóstico diferencial es el trastorno de ansiedad y alteraciones médicas. Con la comorbilidad podemos encontrar el insomnio y la ansiedad. Tenemos los trastornos por consumos de cannabis. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos patrón problemático de consumo
con al menos 2 criterios en 12 meses. Encontramos también consumo mayor al previsto, deseo persistente de dejarlo, mucho tiempo dedicado al consumo, craving, incumplimiento de obligaciones, problemas sociales y tolerancia o abstinencia. Esta pérdida de control sobre el consumo y deterioro significativo en distintas áreas de funcionamiento. Como prevalencia, encontramos que es uno de los trastornos por sustancias ilícitas más comunes y su desarrollo y curso indica que suele comenzar en la adolescencia o adultez temprana. Puede ser crónico y presentar recaídas. Dentro del factor de riesgo y pronóstico encontramos inicio precoz, factores genéticos, influencia de pares y otros trastornos psiquiátricos. El diagnóstico diferencial es el trastorno psicótico, trastorno de ansiedad y uso recreativo sin deterioro. La comorbilidad indica que es la depresión, ansiedad y trastornos por consumo de alcohol y tabaco. También tenemos la intoxicación por cannabis. Los criterios diagnósticos son consumo reciente de cannabis, cambios conductuales significativos, como por ejemplo euforia, ansiedad, alteración del juicio. Dos o más síntomas también, como por ejemplo los ojos enrojecidos, aumento del apetito, boca seca y taquicardia. Sus características diagnósticas más principales indica que puede acompañarse de deterioro de la memoria, alteración de la coordinación y percepción del tiempo. Su prevalencia frecuente es entre consumidores de cannabis. Su desarrollo y curso son los síntomas que aparecen minutos después del consumo y puede durar varias horas. Dentro del factor de riesgo y pronóstico, tenemos una dosis elevada y productos con alta concentración de THC. Su diagnóstico diferencial indica que es la intoxicación por estimulantes, trastornos de ansiedad y los trastornos psicóticos. Su comorbilidad indica que son los trastornos depresivos y de ansiedad. Encontramos también la abstinencia de cannabis. Sus principales criterios diagnósticos son la suspensión del consumo intenso y prolongado con 3 o más síntomas, como por ejemplo la irritabilidad o agresividad, ansiedad, alteraciones del sueño, disminución del apetito, inquietud, estado de ánimo deprimido, síntomas físicos, como por ejemplo el dolor abdominal, los temblores, la sudoración y la cefalia. Este produce malestar significativo y puede favorecer recaídas. Su prevalencia es más frecuente en consumidores diarios o intensivos y su desarrollo y curso comienza entre 24 y 72 horas después de suspender el consumo y puede durar hasta 2 semanas. Em, Como factores de riesgo tenemos el uso prolongado, alta dosis y antecedentes de abstinencia. Y su diagnóstico diferencial nos indica que pueden ser los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, la abstinencia de tabaco. En cuanto a la comorbilidad, se encuentra la depresión, ansiedad y otros trastornos por consumo de sustancias. Muy bien, entonces ahora hablaremos del trastorno relacionado con el cannabis no especificado. El DSM-5 establece que esta categoría se utiliza cuando predominan síntomas relacionados con el consumo del cannabis que provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen con todos los criterios de un trastorno específico relacionado con el cannabis o que no existe suficiente información para realizar un diagnóstico más preciso. Las características principales son que exista un malestar clínicamente significativo, también que produzca un deterioro social, laboral o académico, y no se cumplen todos los criterios diagnósticos de otros trastornos relacionados con el cannabis. Y este trastorno relacionado con cannabis no especificado puede también utilizarse cuando no existe suficiente información clínica. Este diagnóstico realmente funciona cuando una categoría residual em,
como una categoría residual cuando existe un problema clínico relacionado con el cannabis, pero que no se cumple con todos los criterios que son necesarios en otro trastorno ya específico. Luego pasaríamos a lo que son los trastornos relacionados con alucinógenos y entonces acá podemos ver ya el trastorno por consumo de fenciclidina. El DSM-5 define este trastorno como un patrón problemático de consumo de fenciclidina o sustancias similares que provoquen un deterioro o malestar clínicamente significativo. En los criterios diagnósticos podemos ver que debe existir un patrón de consumo problemático y presentarse al menos dos síntomas en un periodo de 12 meses. Los síntomas son el consumo en cantidades mayores o durante más tiempo del previsto. Deseos persistentes de dejar la sustancia sin lograrlo. También mucho tiempo invertido en conseguirla y en consumirla. Ansias intensas por el consumo, incumplimiento de obligaciones, problemas sociales o familiares, abandono de actividades importantes, consumo en situaciones peligrosas y consumo pese a problemas físicos o psicológicos y también una tolerancia a esta sustancia. El DSM-5 aquí aclara que no existe un síndrome de abstinencia documentado en seres humanos, por lo que este criterio dentro de este trastorno no se incluye. En los especificadores podemos ver que la remisión inicial está entre 3 y 12 meses sin cumplir criterios, remisión continua 12 meses o más sin cumplir criterios y en el entorno controlado es cuando la persona se encuentra en hospitales, centros terapéuticos o instituciones penitenciarias. La gravedad la podemos ver en tres niveles: leve, que es de 2 o 3 síntomas; moderado, de 4 a 5 síntomas; grave, de 6 o más síntomas. En las características diagnósticas también conocido como polvo de ángel, PCP, que es la fenciclidina, y sustancias similares como la ketamina producen efectos disociativos. En dosis bajas generan sensación de separación entre mente y cuerpo. En dosis altas pueden producir estupor, coma, alteraciones perceptivas y episodios similares a la esquizofrenia. Los efectos pueden persistir durante varios días. En las características asociadas vemos el nistagmo, analgesia, hipertensión, conductas violentas y síntomas parecidos a la esquizofrenia. En la prevalencia, el DSM-5 indica que es desconocida, pero aproximadamente entre el 2 y 5% de la población ha consumido PCP alguna vez y el consumo aumenta con la edad. En las consecuencias funcionales vemos accidentes, caídas, peleas, problemas de memoria, alteraciones cognitivas, convulsiones, y tenemos que tomar en cuenta que el diagnóstico diferencial es esquizofrenia, trastornos depresivos, trastornos de conducta y un trastorno psicótico inducido por fenciclidina. Aquí también podemos ver el trastorno por consumo de alucinógenos. Es un patrón problemático de consumo de alucinógenos distinto a la fenciclidina que provoca deterioro o malestar clínicamente significativo. Los criterios diagnósticos se requieren al menos entre dos síntomas durante 12 meses y los 10 criterios de este trastorno son prácticamente los mismos que los anteriores de la fenciclidina. La gravedad la podemos ver igual en los mismos tres niveles. Aquí vemos que se incluyen los alucinógenos como LSD, mescalina, psilocibina, DMT, DMA o éxtasis, salvia o estramón. El cannabis no se incluye dentro de este grupo porque posee una categoría diagnóstica independiente. Las características diagnósticas, pues aquí podemos ver que los alucinógenos producen alteraciones en la percepción, alteraciones del estado de ánimo, cambios cognitivos, alucinaciones y distorsiones sensoriales. La tolerancia puede desarrollarse con el uso repetitivo y las características asociadas pueden ser alucinaciones visuales, experiencias aterradoras, aumento temporal del riesgo suicida. La prevalencia de este trastorno pues es menos frecuente. La prevalencia anual en adolescentes es del 0.5% y en adultos del 0.1%. En los factores de riesgo vemos consumo de tabaco, consumo de cannabis, influencia en compañeros,
búsqueda de sensaciones internas y episodios depresivos mayores. En las consecuencias funcionales vemos que especialmente en el éxtasis, problemas de memoria, alteraciones de sueño, alteraciones serotoninérgicas, cambios neuroendocrinos y alteraciones de la conectividad cerebral. El diagnóstico diferencial podemos ver que es trastorno esquizofrénico, trastorno de pánico, trastornos bipolares, trastornos depresivos y trastornos neurológicos o metabológicos. La comorbilidad que existe es elevada, asociada con trastornos de ansiedad, depresivos, bipolares o por consumo de otras sustancias y también el trastorno de personalidad antisocial. Luego podemos ver la intoxicación por fenciclín. La intoxicación por fenciclina aparece después del consumo reciente de la sustancia y produce alteraciones importantes del comportamiento. Aparece como en la percepción de la persona y el funcionamiento físico. El DSM-5 señala que estas sustancias pueden producir desde sensaciones de separación entre la mente y el cuerpo hasta episodios psicóticos, conductas violentas o estados de coma. En los criterios diagnósticos podemos ver que A, un consumo reciente, debe existir un consumo de fenciclina o sustancias similares. B, cambios psicológicos o conductuales problemáticos durante o poco tiempo después del consumo. Aquí aparece una conducta agresiva, violencia, impulsividad, alteración del juicio. C, los signos físicos que deben presentarse dos o más de los siguientes. Nistagmo vertical o horizontal, hipertensión, taquicardia, entumecimiento o disminución de la sensibilidad al dolor, incoordinación motora, disartria, rigidez muscular, convulsiones, coma o hipercusia. Las características diagnósticas son, bueno, la PCP fue desarrollada originalmente como un anestésico disociativo, entonces por eso sus características diagnósticas son las que produce, que pueden ser sensación de separación del cuerpo, distorsión perceptiva, alteraciones de conciencia. También las dosis altas pueden provocar convulsiones, comas, torpor. Las características asociadas que el DSM-5 describe son conductas violentas, sensaciones de persecución, delirios, alucinaciones, analgesia, hipertensión importante y riesgo de shock. Las consecuencias funcionales son accidentes automovilísticos, peleas, caídas, lesiones graves, hospitalizaciones, problemas tanto familiares como laborales. El diagnóstico diferencial es esquizofrenia, trastorno psicótico, intoxicación por cocaína, intoxicación por anfetaminas, delirium y trastornos neurológicos. La comorbilidad que puede existir con trastornos por otras sustancias, trastornos psicóticos, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. También vemos la intoxicación por los alucinógenos, que el DSM-5 señala que la intoxicación por alucinógenos provoca alteraciones importantes de la percepción, del estado de ánimo, el pensamiento, apareciendo después del consumo de sustancias como el LSD o el éxtasis. Los criterios diagnósticos son A, un consumo reciente, B, cambios psicológicos conductuales. Entre estos podemos ver ansiedad, miedo intenso, ideas paranoides, deterioro del juicio. En alteraciones físicas podemos ver que aparece la dilatación pupilar, taticardia, sudoración, palpitaciones, visión borrosa, temblores o incoordinación. Luego vemos las características diagnósticas que produce, que son distorsiones visuales, cambios en la percepción del tiempo, insatisfacción, intensificación de colores, alteración emocional, experiencias místicas y alucinaciones. En las características asociadas de este trastorno vemos pánico, ansiedad intensa, conducta impredecible, ideación suicida temporal y reacciones paranoides. El diagnóstico diferencial es la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de pánico, convulsiones o tumores cerebrales. La comorbilidad frecuentemente aparece en trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, entre trastornos por otras sustancias. Luego podemos ver el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos.
El DSM-5 describe que este trastorno como la reaparición de síntomas perceptivos que la persona experimentó durante una intoxicación, aun cuando ya no se encuentra bajo efectos de las drogas. En los criterios diagnósticos podemos ver A, la reaparición de síntomas perceptivos experimentados durante la intoxicación; B, síntomas que podrían ser malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral y problemas académicos. En el C no se explica por esquizofrenia, delirium o demencia o enfermedades neurológicas. Las manifestaciones frecuentes son halos alrededor de objetos, destellos luminosos, colores intensificados, imágenes residuales o distorsiones del tamaño. En las características diagnósticas vemos que el individuo reconoce que las alteraciones son consecuencia del consumo previo. La conciencia de la realidad generalmente permanece intacta. Las consecuencias funcionales son ansiedad, dificultades laborales, académicas y un temor a estar volviéndose locos. Vemos que el diagnóstico diferencial puede ser epilepsia, migraña, trastornos psicóticos o lesiones cerebrales. También nos encontramos con los trastornos inducidos por otros alucinógenos. Aquí el DSM-5 señala que algunos alucinógenos no solamente producen intoxicación, sino que también pueden desencadenar trastornos mentales específicos, como los cuadros mentales, em, como los cuadros depresivos, trastornos de ansiedad. Pueden desarrollar trastornos mentales específicos, cuadros psicóticos, otros síntomas clínicamente significativos que realmente son consecuencia directa de una sustancia. En los trastornos que puede incluir inducir los alucinógenos, el DSM-5 menciona principalmente el trastorno psicótico inducido por alucinógenos, el trastorno de ansiedad inducido por alucinógenos, el trastorno depresivo inducido por alucinógenos, el trastorno bipolar inducido por sustancias y el trastorno del sueño inducido por sustancias. Las características principales diagnósticas para diagnosticar alguno de estos trastornos que deben cumplirse en varias condiciones. Uno, una relación temporal, síntomas que aparecen durante la intoxicación, poco tiempo después del consumo, durante la abstinencia, cuando ya sea aplicable. Luego, evidencia del consumo. Debe existir evidencia de que la sustancia fue consumida y es capaz de producir estos síntomas. 3, un malestar clínico, síntomas que deben generar deterioro, ya sea en lo laboral, familiar o académico. Los trastornos psicóticos inducidos pueden presentarse con alucinaciones, delirios, ideas paranoides y desorganización del pensamiento. El trastorno de ansiedad inducido puede incluir crisis de pánico, miedo intenso, ansiedad grave y sensación de muerte inminente. También vemos el trastorno depresivo inducido, que puede manifestarse mediante tristeza intensa, anedonia, fatiga, alteraciones del sueño e idea suicida. Los factores de riesgo, el DSM-5 señala que algunos aumentan la probabilidad de consumo frecuente en dosis elevadas, vulnerabilidad genética, antecedentes psiquiátricos y trastornos previos del estado de ánimo. En las consecuencias funcionales vemos hospitalización, deterioro social, académico, familiar y conductas peligrosas. En el diagnóstico diferencial tenemos que ver trastornos mentales primarios, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos primarios. La comorbilidad frecuentemente se asocia con trastornos por sustancias, trastornos depresivos, de ansiedad y de la personalidad. Luego también podemos observar los trastornos inducidos por fenciclidina, que la fenciclidina no solamente produce intoxicación. El DSM-5 señala que también puede provocar diversos trastornos psiquiátricos secundarios, especialmente trastornos psicóticos del estado de ánimo y de la ansiedad. Los trastornos inducidos más frecuentes son los trastornos psicóticos inducidos por la fenciclidina, que aquí podemos ver que se caracteriza por alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, paranoia. Los trastornos depresivos inducidos, que vemos que es el estado de ánimo deprimido, pérdida de interés, fatiga, sentimientos de desesperanza. El de ansiedad,
que es una ansiedad intensa, pánico y temor excesivo o agitación, trastorno bipolar, euforia, irritabilidad, disminución de necesidad de dormir y conductas impulsivas. Las características diagnósticas que el DSM-5 establece son que los síntomas aparecen durante o después del consumo. La sustancia puede producir dichos síntomas, el cuadro no se explica mejor por otro trastorno mental y existe malestar clínicamente significativo. En características clínicas podemos ver que la fenciclidina puede producir estados disociativos, alteraciones perceptivas, confusión, agresividad, episodios psicóticos. El diagnóstico diferencial es la esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor. La comorbilidad es frecuente asociada con consumos múltiples de sustancias, trastornos de la personalidad, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. También podemos ver que hay trastornos relacionados con la fenicilina no especificado y pues aquí el DSM-5 utiliza esta categoría cuando existen problemas relacionados con la fenciclidina, pero la información clínica no es suficiente a los síntomas y no cumplen con síntomas completamente específicos o criterios de otros trastornos específicos. Y como anteriormente lo mencionaba, se utiliza cuando hay falta, cuando es una categoría residual, que sí permite diagnosticar cuadros relacionados cuando la información clínica es insuficiente a los síntomas o los síntomas no encajan completamente con trastornos específicos. Entonces, así concluiríamos con esto y ya en el resto de las diapositivas podemos encontrar más información. Muy bien, asimismo voy a hablar sobre el trastorno relacionado con los alucinógenos no especificado que tiene como código F16.99. Y pues prácticamente es un diagnóstico que se utiliza cuando existen problemas relacionados con el uso de los alucinógenos que provocan pues ya un malestar o un deterioro significativo, pero no se cuenta con suficiente información para poder clasificarlos ya en una categoría diagnóstica más especificada. Muy bien, continuando con los trastornos, pues voy a hablar sobre los trastornos relacionados con los inhalantes y son alteraciones mentales y del comportamiento derivadas del uso problemático de sustancias químicas volátiles inhaladas con fines recreativos que generan pues consecuencias negativas en la salud y el funcionamiento de la persona. Y pues prácticamente voy a abarcar lo que es como punto número uno, el trastorno por consumo de inhalantes. Y los criterios diagnósticos, pues es un modelo problemático de consumo de una sustancia inhalante a base de hidrocarburos que provoca pues un deterioro o malestar clínicamente significativo. Se manifiesta por al menos desde los siguientes criterios que son en 12 meses, que es el consumo en mayores cantidades o durante más tiempo del previsto. Deseo persistente de abandonar el consumo, mucho tiempo dedicado a conseguir o consumir la sustancia, ansias de consumo, incumplimiento de obligaciones, problemas sociales o interpersonales y pues también ya genera lo que es problemas físicos o psicológicos y pues también se tienen los especificadores, pues es remisión inicial, remisión continuada y en un entorno controlado. La gravedad pues actual sería de leve, que serían de 2 a 3 síntomas, moderados son 4 a 5 síntomas, grave que es ya de 6 o más síntomas. Características diagnósticas, pues es uso repetido de una sustancia inhalante a pesar de conocer los graves problemas que provoca y pues las características asociadas que apoyan el diagnóstico, presencia de episodios recurrentes de intoxicación, resultados negativos en análisis de drogas estándar, olor persistente de inhalantes, que sería el sarpullido del esnifador y en este caso de pegamento. La prevalencia pues es mayor entre adolescentes de 12 a 17 años y disminuye considerablemente en la edad adulta. Desarrollo y curso. Pues es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Los inhalantes más utilizados son el pegamento, la gasolina, líquido para encendedores o bien las pinturas en aerosol. Factores de riesgo y pronóstico, pues están los temperamentales,
es por el consumo, el trastorno por consumo de otras sustancias, trastorno de conducta y trastorno antisocial de la personalidad. Ambientales, pues disponibilidad legal de inhalantes, maltrato infantil y trauma, genéticos y fisiológicos, pues una desinhibición conductual, antecedentes familiares de problemas de sustancias y comportamiento antisocial. También están los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. En algunas comunidades nativas o aborígenes y grupos de niños sin hogar presentan una mayor prevalencia de consumo. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. La prevalencia es similar entre adolescentes varones y mujeres, pero es menos frecuente en las mujeres adultas. Los marcadores diagnósticos, pues las pruebas biológicas para inhalantes tienen utilidad limitada debido a dificultades técnicas y casos elevados. Las consecuencias funcionales del trastorno por consumo de inhalantes, pues un deterioro neuroconductual, problemas gastrointestinales, neurológicos, cardiovasculares y pulmonares. El riesgo de muerte súbita por inhalación, depresión respiratoria, arritmias y bien lo que es la asfixia y lesiones y accidentes. El diagnóstico diferencial. Se encuentra la exposición involuntaria a inhalantes, uso de inhalantes sin cumplir criterios diagnósticos, intoxicación por inhalantes sin trastorno por consumo, trastornos inducidos por inhalantes, otros trastornos por consumo de sustancias y trastornos médicos o neurológicos. La comorbilidad, pues, es frecuente coexistencia con otros trastornos por consumo de sustancias, trastorno de conducta, trastorno antisocial de la personalidad, ideación suicida, perdón, e intentos de suicidio. Así también como número 2 tenemos la intoxicación por inhalantes. En criterios diagnósticos, pues existe una exposición reciente y breve a sustancias inhalantes acompañadas de cambios psicológicos o conductuales significativos y síntomas como los mareos, el nistagmo, la incoordinación, habla, lo que es una habla disártrica, marcha insegura, reducción de los reflejos, retraso psicomotor, temblores, debilidad muscular, visión borrosa, o bien lo que es coma o euforia. Las características diagnósticas, pues trastorno que se desarrolla durante o mediante después de la inhalación. La intoxicación suele desaparecer en pocos minutos u horas. Características asociadas que apoyen el diagnóstico, pues la posesión de sustancias inhalantes o lo persistente, resultados negativos en pruebas toxicológicas y pertenencia a grupos con mayor prevalencia del consumo. En prevalencia, pues aquí es probablemente similar a la prevalencia de uso de inhalantes, especialmente entre adolescentes. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Las diferencias de género son pequeñas, aunque en algunos grupos adolescentes las mujeres presentan tasas ligeramente mayores de consumo. Consecuencias funcionales de la intoxicación. Se encuentran, pues, estos pueden provocar inconsciencia, anoxia, muerte súbita por inhalación, problemas médicos persistentes y daño neurológico. Y el diagnóstico diferencial, pues, se encuentra la exposición a inhalantes sin intoxicación, intoxicación por otras sustancias, otros trastornos relacionados con inhalantes y trastornos médicos o neurológicos. Como número 3 están otros trastornos inducidos por inhalantes. Prácticamente se incluye lo que es el trastorno psicótico inducido por inhalantes, el trastorno depresivo inducido por inhalantes, trastorno de ansiedad inducido por inhalantes, trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por inhalantes y por último el delirium por intoxicación por inhalantes. Asimismo, está como número 4 el trastorno relacionado con inhalantes no especificado. Pues acá se aplica cuando predominan síntomas característicos relacionados con inhalantes que causan malestar clínicamente o un deterioro funcional, pero que estos no cumplen todos los criterios de un trastorno específico relacionado con inhalantes.
Entonces, esto sería en relación al tema de el trastorno por consumo de inhalantes. Muy bien, continuamos con los trastornos relacionados con los opiáceos y pues son alteraciones mentales y conductuales derivadas del uso problemático de sustancias opiáceas que generan pues em, dependencia, deterioro funcional y consecuencias negativas para la salud y la vida cotidiana de la persona. Acá voy a abarcar como número uno el trastorno por consumo de opiáceos y pues prácticamente en los criterios diagnósticos eh, em, que esto pues provoca como tal un deterioro y que se manifiesta por al menos dos de los siguientes hechos en un plazo de 12 meses. Se encuentra el consumo en cantidades superiores o durante más tiempo del previsto, deseo pues persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo, mucho tiempo dedicado a conseguir consumir o recuperarse de los efectos, ansias o necesidad poderosa de consumir opiáceos, incumplimiento de deberes fundamentales en el trabajo, escuela o bien el hogar, abandono o reducción de actividades importantes, consumo en situaciones de riesgo físico, consumo continuado a pesar de problemas físicos o psicológicos, tolerancia, abstinencia. Se debe de especificar si, pues al menos en remisión inicial, en remisión continuada, en terapia de mantenimiento o bien en un entorno controlado. Y también debe de especificarse la gravedad en la que se da, ¿verdad? Si es leve, es de 2 a 3 síntomas, si es moderado, son de 4 a 5 síntomas, y si es grave, pues acá ya son 6 o más síntomas. Como especificadores, pues en la terapia de mantenimiento y en un entorno controlado se utiliza lo que se utilizan cuando la persona se encuentra en esas condiciones. Los cambios de gravedad se reflejan por la reducción de la frecuencia o bien de dosis del consumo. Las características diagnósticas pues se caracterizan por la autoadministración prolongada y compulsiva de opiáceos. Las actividades diarias suelen girar en torno a la obtención y administración de las sustancias. Características asociadas que apoyan el diagnóstico, pues pueden asociarse con delitos relacionados con las drogas, problemas laborales, desempleo, dificultades matrimoniales y conflictos administrativos en profesionales pues, sanitarios. Prevalencia. En adultos es aproximadamente del 0.37% y pues es más frecuente en hombres, disminuye con la edad y es especialmente relevante el consumo de analgésicos opiáceos en adolescentes. Desarrollo y curso pues suele comenzar en la adolescencia tardía o adultez temprana y puede persistir durante muchos años con recaídas frecuentes y periodos pues, breves de abstinencia. Factores de riesgo y pronóstico. Pues los factores genéticos tienen un papel importante, la impulsividad y la búsqueda de novedades aumenta el riesgo. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Acá las diferencias en prevalencia pueden relacionarse con la disponibilidad de opiáceos y factores sociales. Los profesionales con fácil acceso presentan mayor riesgo. Marcadores diagnósticos. Pues las pruebas toxicológicas suelen detectar la mayoría de los opiáceos. Son frecuentes infecciones por hepatitis y VIH entre usuarios de drogas inyectables. Riesgo de suicidio. Existe un mayor riesgo de intentos de suicidio y de suicidios consumados. Acá las sobredosis accidentales e intencionadas son especialmente importantes. Consecuencias funcionales del trastorno por consumo de opiáceos. Puede pues, producir estreñimiento grave, alteraciones visuales, infecciones, hepatitis, VIH, tuberculosis, problemas sexuales, lesiones por inyección y aumento de la mortalidad. El diagnóstico diferencial, pues, se encuentran los trastornos mentales inducidos por opiáceos, intoxicación por otras sustancias y otros trastornos de abstinencia. La comorbilidad
Frecuente asociación con VIH, hepatitis, otros trastornos por consumo de sustancias, depresión, insomnio, trastorno antisocial de la personalidad y trastorno de estrés postraumático, intoxicación por opiáceos. Encontramos lo que son ya los criterios diagnósticos, pues es el consumo reciente de un opiáceo, cambios psicológicos o conductuales clínicamente significativos, contracción pupilar y uno o más de los siguientes, que es habla habla disártrica, deterioro de la atención o memoria y bien somnolencia o coma. Se debe de especificar si son con alteraciones de la percepción y estas aparecen con alucinaciones o ilusiones sin delirio. También están las características diagnósticas, pues se caracteriza por euforia inicial, seguida por apatía, disforia o bien agitación o retraso psicomotor junto con constricción pupilar y somnolencia o bien deterioros cognitivos. El diagnóstico diferencial. Prácticamente se encuentra la intoxicación por alcohol, sedantes, hipnóticos y lo que son los ansiolíticos y otros trastornos inducidos por opiáceos. Como número 3 tenemos la abstinencia de opiáceos. Los criterios diagnósticos pues aparece tras el cese o reducción de un consumo intenso o prolongado de opiáceos o tras la administración de un antagonista. Y acá se ve de pues, presentar lo que son tres o más de los siguientes, que es el humor disfórico, náuseas o vómitos, dolores musculares, lagrimeo o rinorrea, dilatación pupilar, o bien lo que es la sudoración, diarrea, bostezos, fiebre o insomnio. Las características diagnósticas, pues la abstinencia presenta síntomas opuestos a los efectos de los opiáceos, que es la ansiedad, la inquietud, dolor, irritabilidad y aumento de la sensibilidad al dolor. Características asociadas que apoyan el diagnóstico, pues pueden aparecer tras tratamientos médicos, terapia agonista, uso recreativo o intentos de autotratamiento. La prevalencia, pues aparece en aproximadamente el 60% de quienes consumieron heroína durante el año anterior. Desarrollo y curso, pues es frecuente durante la evolución del trastorno por consumo de opiáceos y suele favorecer nuevos consumos para aliviar los síntomas. El diagnóstico diferencial están los trastornos de abstinencia, intoxicación por estimulantes o alucinógenos, otros trastornos inducidos por opiáceos. Como número 4 tenemos otros trastornos inducidos por opiáceos. Encontramos o incluye lo que es el trastorno depresivo inducido por opiáceos, trastorno de ansiedad inducidos por opiáceos, trastornos del sueño inducidos por opiáceos, disfunción sexual inducida por opiáceos y el delirium por intoxicación o abstinencia de opiáceos. Y se diagnostican cuando los síntomas son suficientemente graves para requerir ya atención clínica independiente. Y por último tenemos lo que son el trastorno relacionado con opiáceos no especificado. Prácticamente pues se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas característicos de un trastorno relacionado con los opiáceos que causan pues malestar significativo en la persona y pues pero estas no cumplen todos los criterios de ningún trastorno específico relacionado con los opiáceos o de los trastornos relacionados con sustancias o bien trastornos adictivos. Así también están los trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y pues son alteraciones mentales y conductuales derivadas del uso problemático de medicamentos depresores del sistema nervioso central que pueden generar pues dependencia, deterioro funcional y consecuencias negativas para la salud. Como número 1 encontramos lo que es el trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o
lo que son ansiolíticos. Los criterios diagnósticos, pues, se manifiesta por al menos dos de los siguientes hechos en un plazo de 12 meses. Se consumen en cantidades superiores o durante más tiempo del previsto. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados para abandonar o controlar el consumo. Se invierte mucho tiempo en conseguir, consumir o recuperarse de sus efectos. Consumo recurrente que lleva al incumplimiento de deberes fundamentales en el trabajo, en la escuela o en el hogar. Consumo continuado a pesar de problemas sociales o interpersonales provocados o agravados por sus efectos. Abandono o reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. El consumo de situaciones físicamente peligrosas. También tenemos lo que son la remisión. En una remisión inicial no se cumplen los criterios durante un mínimo de 3 meses, pero al menos de 12 meses. En remisión continuada no se cumplen los criterios durante 12 meses o más, y en un entorno controlado, pues cuando el acceso a la sustancia está restringido. La gravedad, si es leve, son de 2 a 3 síntomas; si es moderado, son de 4 a 5 síntomas; si es grave, son de 6 a más síntomas. Así también eh, están las características diagnósticas. Las sustancias sedantes, hipnóticas o ansiolíticas incluyen lo que es benzodiazepinas, fármacos o tipo benzodiazepina, carbomatos, y pues aquí el deseo intenso de consumo o craving es una característica típica del trastorno y puede aparecer bajo rendimiento laboral o escolar, negligencia en el cuidado de los hijos o del hogar, conflictos familiares y sociales, abandono de actividades importantes y pues conducción o manejo de maquinaria bajo los efectos de sustancia. Las características asociadas, pues el trastorno suele asociarse con otros trastornos por consumo de sustancias, especialmente el alcohol, el cannabis, opiáceos y estimulantes. El aumento progresivo de las dosis puede provocar depresión respiratoria e hipotensión con riesgo de muerte. Desarrollo y curso generalmente comienza en la adolescencia o en la adultez temprana. Un consumo ocasional puede evolucionar hacia un consumo diario con niveles elevados de tolerancia. Factores de riesgo: está la impulsividad y búsqueda de novedades, disponibilidad de las sustancias, antecedentes de otros trastornos por consumo de sustancias, factores genéticos y familiares, inicio temprano del consumo. Consecuencias funcionales, pues están los accidentes, problemas familiares y legales, dificultades laborales y académicas, alteraciones cognitivas de memoria y coordinación motora, riesgo de sobredosis, especialmente cuando se combina con alcohol, y riesgo de hepatitis o VIH cuando se utilizan por vía intravenosa. Como siguiente punto, número 2, está la intoxicación por sedantes hipnóticos ansiolíticos. Los criterios diagnósticos, pues consumo resistente de la sustancia, cambios psicológicos o conductuales clínicamente significativos, aparición de uno o más de los siguientes síntomas, que es habla disártrica, descoordinación, marcha insegura, nistagmo, trastorno cognitivo, estupor o coma. Las características diagnósticas, pues tenemos lo que puede presentar el comportamiento agresivo o sexual inapropiado, cambios de humor o deterioro de juicio, problemas de memoria y disminución del funcionamiento social o laboral. Asimismo, las características asociadas que apoyan el diagnóstico, pues es frecuente que las personas consuman dosis mayores a las prescritas, combine varios medicamentos o mezcle estas sustancias con el alcohol, lo que potencia significativamente sus efectos. En la prevalencia, pues prácticamente la prevalencia exacta no está clara. Sin embargo, es probable que la mayoría de las personas que utilizan estas sustancias con fines no médicos presenten pues en algún momento síntomas compatibles con intoxicación, y
Los tranquilizantes se utilizan con fines no médicos en aproximadamente 2.2% de las personas mayores de 12 años. El diagnóstico diferencial, pues encontramos que lo que es el trastorno por consumo de alcohol, intoxicación por alcohol, otros trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y trastornos neurocognitivos. Como número 3 tenemos la abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Los criterios diagnósticos pues aparece después del cese o reproducción de un consumo prolongado de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Deben presentarse al menos dos síntomas como la hiperactividad auton- autonómica, temblores, insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones o ilusiones o bien agitaciones psicomotora. Y pues estos síntomas deben causar malestar significativo o deterioro pues, funcional. Las características diagnósticas es la aparición de un síndrome de abstinencia tras una disminución importante o suspensión del consumo después de varias semanas o más de uso regular. Los síntomas incluyen aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, insomnio, ansiedad, náuseas y agitación psicomotora. Las convulsiones pueden ocurrir entre 20 y 30% de los casos no tratados y en los casos graves pueden presentarse alucinaciones, ilusiones o delirio. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico, pues la intensidad y el momento de aparición de la abstinencia dependen de las sustancias utilizadas. Las de acción corta producen síntomas pocas horas después de suspender su consumo, mientras que las de acción prolongada pueden producir síntomas varios días después. Entonces, cuanto mayor sea la dosis y el tiempo de consumo, mayor será el riesgo de una abstinencia grave. La prevalencia. La prevalencia de la abstinencia de sedantes hipnóticos o ansiolíticos no está claramente establecida. Los marcadores diagnósticos, pues los principales son las convulsiones, la inestabilidad autonómica, los antecedentes de exposición prolongada o a sedantes o bien los hipnóticos o ansiolíticos. El diagnóstico diferencial, pues se encuentran lo que son otras afecciones médicas como hipoglucemia o cetoacidosis diabética, temblor esencial, abstinencia de alcohol, otros trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos que pueden presentar síntomas similares. Asimismo, tenemos también lo que es el tema número 5, que prácticamente, número 4, que prácticamente están los otros trastornos inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Y pues acá encontramos el trastorno psicótico inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, el trastorno bipolar inducido por sedantes, también hipnóticos o ansiolíticos, el trastorno depresivo inducido por sedantes, el trastorno de ansiedad inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, está el trastorno del sueño inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, la disfunción sexual inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos y por último el trastorno neurocognitivo mayor o leve que son pues inducidos por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Por último, tenemos el trastorno relacionado con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado. Y pues en esta categoría se aplica a presentaciones en las que predomina síntomas característicos de un trastorno relacionado con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que causan pues malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de la persona, pero estas no cumplen todos los criterios de un trastorno específico relacionado con estas sustancias.
También existen los trastornos relacionados con los estimulantes, pues son prácticamente alteraciones mentales y conductuales derivadas del uso problemático de sustancias o estimulantes que provocan pues dependencia, deterioro funcional o consecuencias negativas para pues, la salud física, psicológica y social de la persona. En este caso encontramos el trastorno por consumo de estimulantes. Criterios diagnósticos, pues patrón de consumo de sustancias anfetamínicas, cocaína u otros estimulantes que provoca deterioro pues, o malestar en la persona. Y se deben de cumplir al menos 2 criterios en 12 meses. Entre los más importantes se encuentra el consumo en mayores cantidades o más tiempo del previsto, deseo persistente de dejar el consumo sin conseguirlo, mucho tiempo dedicado a conseguir o consumir la sustancia, ansias intensas de consumo, incumplimiento de obligaciones, problemas sociales o interpersonales. Se debe de especificar, sí, en la remisión inicial, es decir, que no se cumplen criterios durante 3 o 12 meses, excepto el deseo intenso de consumo. En la remisión continuada, pues acá no se cumplen los criterios durante 12 meses o más y se debe de, excepto al deseo intenso de consumo. Y en el último, que es el entorno controlado, pues el acceso restringido a los estimulantes, se debe especificar la gravedad. Si es leve son de 2 a 3 síntomas, si es moderado son de 4 a 5 síntomas, si es grave pues ya son 6 o más síntomas. Los especificadores, pues el especificador en un entorno controlado se utiliza cuando la persona está en remisión y permanece en lugares con acceso restringido a estimulantes como centros penitenciarios, comunidades terapéuticas o unidades hospitalarias cerradas. En las características diagnósticas, pues las anfetaminas, metanfetaminas, la cocaína son estimulantes que pueden pues, consumirse por vía oral, nasal, intravenosa o fumada y pueden pues, obtenerse legalmente por descripción médica o de forma ilegal. Y la abstinencia suele acompañarse de síntomas depresivos intensos que generalmente se resuelven en una semana. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico, se encuentra el comportamiento caótico, aislamiento social, la conducta agresiva, disfunción sexual, habla incoherente, dolor de cabeza, ideación paranoide, alucinaciones auditivas y táctiles, depresión, ideación suicida, irritabilidad y lo último son las alteraciones de atención y concentración. La prevalencia, pues, en la prevalencia existe el trastorno por consumo de estimulantes, que es el estimulante de tipo anfetamínico, que es, pues, la prevalencia anual estimada en Estados Unidos es aproximadamente el 0.2%, tanto en adolescentes como en adultos, y es más frecuente entre personas de 18 a 29 años, y el consumo no médico de estimulantes recetados es común en adolescentes y universitarios. También en lo que es el trastorno de consumo de estimulantes, que es la cocaína, la prevalencia anual estimada es el 0.2% en adolescentes y el 0.3% en adultos. Es más frecuente en hombres y en personas entre 18 y 29 años. Desarrollo y curso. Los trastornos por consumo de estimulantes son más frecuentes entre los 12 y los 25 años y pues muchas personas comienzan a consumirlos para controlar el peso, mejorar el rendimiento académico y mejorar el rendimiento laboral o deportivo. Los factores de riesgo y pronóstico. Pues se encuentra el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno antisocial de la personalidad, otros trastornos por consumo de sustancias, impulsividad, trastorno de conducta infantil. Ambientales, pues se incluye la exposición prenatal a cocaína, consumo parental de cocaína, violencia durante la infancia, ambiente familiar inestable, trastornos psiquiátricos y relación con distribuidores y consumidores de drogas. Los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura,
Pues acá el consumo de estimulantes afecta a todos los grupos raciales, étnicos, socioeconómicos y de ambos sexos. Las diferencias culturales suelen relacionarse más con las consecuencias sociales del consumo que con los criterios diagnósticos. Los marcadores diagnósticos, pues la benzolegonina, que es metabólico de la cocaína, puede detectarse en orina entre 1 y 12 días. Los estimulantes anfetamínicos pueden detectarse entre 1 y 4 días. El cabello puede evidenciar consumo hasta por 90 días y son frecuentes la pérdida de peso, desnutrición y mala higiene. Consecuencias funcionales del trastorno por consumo de estimulantes dependen de la vía de administración. Si es intranasal, pues es sinusitis, irritación y perforación del tabique nasal. Si es fumada, pues hay tos, bronquitis y neumonitis. Y si es intravenosa, pues hay marcas de inyección y mayor riesgo de VIH. También puede aparecer lo que es hepatitis, tuberculosis, infecciones pulmonares, desnutrición, infarto de miocardio, convulsiones y muerte súbita. El diagnóstico diferencial, pues existe los trastornos mentales primarios, intoxicación por fenciclidina, que es el PCP, intoxicación y abstinencia de estimulantes y otros trastornos inducidos por estimulantes. Y por último, la comorbilidad, pues se asocia frecuentemente con los trastornos por consumo de sustancias, el trastorno de estrés postraumático, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, juego patológico y problemas cardiopulmonares. Como número 2 existe la intoxicación por estimulantes. Los criterios diagnósticos, pues, es la taticardia o bradicardia, la dilatación pupilar, alteraciones de la presión arterial, sudoración o escalofríos, náuseas o vómitos, pérdida de peso, agitación o retraso psicomotor, dolor torácico o arritmias y confusión, convulsiones o coma. Se debe especificar con las alteraciones de la percepción, la presencia de alucinaciones o ilusiones sin delirio. Las características diagnósticas, pues los síntomas incluyen lo que es euforia, hiperactividad, hipervigilancia, ansiedad, grandiosidad, conducta repetitiva, ira y problemas de juicio. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico, pues los efectos dependen de dosis utilizada, tolerancia, velocidad de absorción, duración del consumo. El diagnóstico diferencial, pues se debe de diferenciar de los trastornos inducidos por estimulantes, el delirio por intoxicación de estimulantes, la esquizofrenia, trastornos depresivos y bipolares y por último los trastornos de ansiedad y pánico. Asimismo, como número 3 está la abstinencia de estimulantes. Prácticamente los criterios diagnósticos son los siguientes y en este caso se deben de cumplir por lo menos dos. Entonces está la fatiga, sueños vividos desagradables, insomnio o hipersomnia, aumento del apetito, retraso psicomotor o agitación. Las características diagnósticas, pues se caracteriza por el estado de ánimo disfórico, la fatiga, las alteraciones del sueño, el aumento del apetito, agitación en, o lo que es la bradicardia frecuente. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico, pues después del consumo de los consumos intensos o atracones suelen presentarse lo que es lasitud intensa, depresión y necesidad de descanso y recuperación. El diagnóstico diferencial, pues existe, acá se debe de diferenciar del trastorno por consumo de estimulantes, el delirium inducido por estimulantes, trastorno depresivo inducido por estimulantes, trastorno bipolar inducido por estimulantes, el trastorno psicótico y los trastornos de ansiedad que son inducidos por estimulantes. Y por último están con número 4 están los trastornos inducidos por estimulantes, que prácticamente incluye el trastorno psicótico inducido, el trastorno bipolar inducido,
los trastornos depresivos inducidos, el trastorno de ansiedad inducido por estimulantes, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del sueño inducido y por último la disfunción sexual inducida por estimulantes. Todos estos trastornos pues son inducidos por estimulantes. Y por último, sí, ahora es el trastorno relacionado con estimulantes no especificado y prácticamente acá estos causan pues malestar significativo en la persona, pero estos no cumplen completamente los criterios de ningún trastorno específico relacionado con estimulantes o de la categoría de los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. En el trastorno por consumo de tabaco encontramos los criterios diagnósticos, pues es el consumo de tabaco en mayores cantidades o durante más tiempo del previsto, deseo persistente o intentos fallidos por dejar o controlar el consumo, mucho tiempo dedicado a conseguir o consumir tabaco, ansias o necesidad intensa para consumirlo, continuar consumiendo a pesar de problemas sociales o interpersonales, en consumo en situaciones de riesgo físico y lo que es la tolerancia, que pues necesidad de aumentar el consumo o disminución del efecto con la misma cantidad. Se debe de especificar si es en remisión inicial, que es sin cumplir criterios durante 3 o 12 meses, excepto el deseo intenso de consumo. Si es continuada, pues los criterios durante 12 meses o más y en terapia de mantenimiento, uso prolongado de sustitutos de nicotina u otra medicación y en un entorno controlado, pues acceso restringido al tabaco. La gravedad, pues si es leve son de 2 a 3 síntomas, si es moderado son a 4 síntomas y si es grave pues ya son 6 o más síntomas. Se debe de especificar si en terapia de mantenimiento, ¿por qué? Porque acá las personas utilizan tratamientos para dejar de fumar como bupropión o vareniclina. Y en un entorno controlado, pues son los centros penitenciarios, comunidades terapéuticas o unidades hospitalarias cerradas. Las características diagnósticas, pues es frecuente en personas que consumen tabaco diariamente. La tolerancia se observa por la desaparición de náuseas y mareos tras el uso repetido. El cese del consumo puede producir un síndrome de abstinencia definido. Las características y asociadas que apoyan el diagnóstico, pues es el fumar dentro de los 30 minutos después de despertarse, fumar diariamente, consumir gran cantidad de cigarros al día, despertarse por la noche para fumar. Acá las señales ambientales pueden provocar deseo intenso y abstinencia y son frecuentes enfermedades graves como el cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, pulmonares, problemas perinatales, tos, falta de aire y envejecimiento acelerado de la piel. La prevalencia, pues los cigarros presentan más del 90% del consumo del tabaco y nicotina. En Estados Unidos el 57% nunca ha fumado, el 22% es fumador y el 21% fuma pues, ya actualmente. El desarrollo de curso, pues la mayoría de los adolescentes se experimenta con el tabaco y muchos se convierten en fumadores diarios antes de los 18 años y más del 80% intenta dejar de fumar alguna vez, pero alrededor de los 60% recae durante la primera semana y menos del 5% mantiene abstinencia permanente después del primer intento, aunque muchas personas realizan varios intentos hasta lograr dejarlo definitivamente. Los factores de riesgo y pronóstico. Eh, pues existe lo que es el trastorno por déficit de atención, trastorno de conducta, trastornos depresivos, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad, psicosis y también otros trastornos por consumo de sustancias. En los ambientales, pues las personas con menor nivel educativo y menores ingresos tienen mayor probabilidad de iniciar el consumo y menor probabilidad de abandonarlo. Genéticos y fisiológicos, pues esos contribuyen al inicio, mantenimiento y desarrollo del desarrollo por heredabilidad cercana al 50%.
Los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, pues la aceptación social del tabaco varía entre culturas y países. El consumo es más frecuente en países en desarrollo y existen diferencias entre grupos étnicos relacionados con factores biológicos, sociales y culturales. En los marcadores diagnósticos, pues se puede utilizar en monóxido de carbono en el aire respirado y nicotina y cotinina en sangre, saliva u orina. Las consecuencias funcionales del trastorno por consumo de tabaco pues aparecen alrededor de los 40 años y la mitad de los fumadores que no abandonan el consumo mueren prematuramente por enfermedades relacionadas con el tabaco. La comorbilidad, pues las más frecuentes son enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y también se relaciona con los trastornos por consumo de alcohol y otras sustancias, trastorno depresivo, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastornos de la personalidad y los trastornos por déficit de atención. Como siguiente tema está la abstinencia de tabaco y prácticamente acá encontramos los criterios diagnósticos que pues en las primeras 24 horas aparecen 4 más de los siguientes síntomas. Está la irritabilidad, frustración o rabia. Está la ansiedad, dificultades para concentrarse, aumento del apetito, intranquilidad, estado de ánimo deprimido, insomnio. Y pues las características diagnósticas, generalmente la frecuencia cardíaca disminuye entre 5 y 12 latidos por minuto y el peso aumenta entre 2 y 3 kilogramos durante el primer año. Las características asociadas que apoyen el diagnóstico pues pueden presentarse lo que es el deseo intenso de alimentos dulces, dificultades de atención y vigilia, estreñimiento, tos, mareos, sueños intensos o pesadillas, náuseas, dolores de garganta. La, la prevalencia, pues aproximadamente el 50% de las personas que dejan de fumar durante 2 o más días presentan síntomas criterios de abstinencia y los síntomas más frecuentes son la ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse, desarrollo y curso. La abstinencia suele comenzar dentro de las primeras 24 horas después de dejar de fumar, que es su intensidad máxima aparece entre los días 2 y 3, generalmente dura entre 2 y 3 semanas y rara vez persiste más de un mes. Factores de riesgo y pronóstico, pues están los temperamentales y la abstinencia suele ser más grave en personas con trastornos depresivos, trastorno bipolar, de ansiedad o trastorno por déficit de atención. Los genéticos y fisiológicos, pues el genotipo puede influir en la intensidad y probabilidad de presentar abstinencia. Marcadores diagnósticos, pues el monóxido de carbono, la nicotina y la cotinina pueden medir el consumo de tabaco, aunque tienen una relación limitada con la abstinencia. Las consecuencias funcionales de la abstinencia de tabaco pues produce malestar clínicamente significativo y dificulta dejar o controlar el consumo de tabaco. Diagnóstico diferencial está la abstinencia de alcohol, la abstinencia de sedantes hipnóticos o eh, ansiolíticos, eh, abstinencia de estimulantes, de cafeína, de opiáceos, de ansiedad, trastorno depresivos, trastorno bipolar, trastorno del sueño, ectasia inducida por mediación. Y como número 3 están los otros trastornos inducidos por el tabaco, pues estos incluyen principalmente el trastorno del sueño inducido por el tabaco, que se estudia dentro de los trastornos del sueño vigilia. Y por último, el trastorno relacionado con el tabaco no especificado. Y pues se aplican cuando predominan síntomas característicos relacionados con el tabaco que causan pues malestar en la vida de la persona, pero estos no cumplen todos los criterios de un trastorno específico relacionado con el tabaco y de otro trastorno por sustancias y conductas adictivas. También existen los trastornos relacionados con otras sustancias o sustancias desconocidas.
Y pues encontramos como número 1 el, el trastorno por consumo de otras sustancias o sustancias desconocidas. Pues prácticamente en los criterios diagnósticos encontramos el consumo en cantidades mayores o durante más tiempo del previsto, deseo persistente o intentos fallidos de dejar de controlar el consumo, mucho tiempo dedicado a conseguir consumir o recuperarse de los efectos de la sustancia, ansias intensas de consumirla, incumplimiento de obligaciones, continuación del consumo pese a problemas tanto sociales o interpersonales. Hay un abandono o reducción de actividades importantes. También existe la continuación del consumo pese a problemas físicos o psicológicos causados o agravados por la sustancia. En este caso se debe de especificar si la remisión es remisión inicial, si no se cumplen los criterios durante al menos 3 meses, pero menos de 12 meses. En remisión continuada no se cumplen los criterios durante 12 meses o más y en un entorno controlado cuando el acceso a la sustancia está restringido. En la gravedad, pues si es leve son de 2 a 3 síntomas, si es moderado son de 4 a 5 síntomas y si ya es grave son 6 o más síntomas. Los especificadores, pues prácticamente acá el especificador es un entorno controlado y que este se utiliza pues cuando la persona se encuentra en lugares con acceso restringido a sustancias como centros penitenciarios, comunidades terapéuticas o unidades hospitalarias cerradas. Las características diagnósticas incluyen sustancias no clasificadas en otras categorías como esteroides, anabólicos, óxido nitroso, lo que es butilo o isobutilo, nuez de betel, cava y catinonas. Y también pues comprende sustancias desconocidas nuevas como drogas del mercado y que son ilegales o drogas conocidas vendidas bajo nombres falsos. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico, pues están los resultados negativos en pruebas toxicológicas estándar, presencia de síntomas compatibles con sustancias nuevas o desconocidas, episodios recurrentes de intoxicación. La prevalencia, pues, probablemente es menor que la observada en los trastornos relacionados con las 9 clases principales de las sustancias descritas en el DSM-5. El desarrollo y curso, pues no existe un patrón único debido a la gran variedad de sustancias implicadas y las sustancias desconocidas suelen reclasificarse cuando finalmente se logra pues identificarlas, ¿verdad? Y también en los factores de riesgo y pronóstico, pues está la presencia de otros trastornos por consumo de sustancias, el trastorno de conducta, trastorno antisocial de la personalidad, fácil acceso a la sustancia, maltrato o trauma infantil, falta de autocontrol y desinhibición conductual, los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Pues prácticamente en algunas culturas se utilizan sustancias específicas de manera tradicional, como la nuez de betel. Los marcadores diagnósticos pues son las pruebas de orina, saliva y o bien lo que es aire expirado que pueden pues identificar alguna sustancia pedidas fraudulentamente, aunque las sustancias nuevas o poco comunes suelen requerir laboratorios especializados. El diagnóstico diferencial, pues se encuentra en lo que es el uso de sustancias sin cumplir criterios de trastorno, otros trastornos por consumo de sustancias, trastornos inducidos por sustancias o medicamentos, otras afecciones médicas que produzcan síntomas similares, la comorbilidad, pues es frecuente la coexistencia con los trastornos por consumo de sustancias, trastornos antisocial de la personalidad, trastorno de conducta e ideación e intentos suicidas. Como número 2, la intoxicación por otras sustancias, las características diagnósticas, pues son los problemas de coordinación, agitación o lentitud psicomotora, euforia, ansiedad, alteración del juicio, deterioro cognitivo, aislamiento social. La prevalencia, pues se desconoce la prevalencia de este trastorno.
Desarrollo y curso. Los síntomas suelen aparecer entre minutos y horas después del consumo. La duración pues va a variar según la sustancia y la vía de administración, pudiendo resolverse en horas, días o dejar secuelas permanentes. Las consecuencias funcionales de intoxicación por otras sustancias puede pues provocar bajo rendimiento laboral o académico, problemas interpersonales, accidentes de tráfico, peleas, conductas de riesgo, sobredosis. El diagnóstico diferencial pues debe distinguirse del consumo sin intoxicación clínica, intoxicaciones por sustancias conocidas, otros trastornos relacionados con sustancias, enfermedades neurológicas o médicas que limitan la intoxicación, la comorbilidad que pueden coexistir con el trastorno de conducta, trastorno antisocial de la personalidad y con otros trastornos por consumo de sustancias. Así también se encuentra como número 3 la abstinencia de otras sustancias o sustancias desconocidas. Los criterios diagnósticos pues se presenta tras la reducción o suspensión de un consumo intenso y prolongado que requiere pues aparición de un síndrome especificado de abstinencia, malestar clínicamente significativo o deterioro pues funcional y pues que los síntomas no se expliquen mejor por otra afección o trastorno. Las características diagnósticas se desarrolla horas y días después de reducir o suspender el consumo cuando la sustancia es desconocida. El juicio clínico resulta fundamental para establecer el diagnóstico. La prevalencia, pues se desconoce la prevalencia de la abstinencia en otras sustancias o sustancias desconocidas. Desarrollo y curso. Los síntomas suelen aparecer pocas horas después de suspender el consumo. La intensidad y duración dependen de la sustancia y de la cantidad consumida, y la disforgia asociada a la abstinencia favorece las recaídas. Los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura pues varían según la sustancia implicada y el contexto pues, cultural. Las consecuencias funcionales de la abstinencia de otras sustancias puede producir malestar físico, ansias intensas de consumo, ansiedad, depresión, agitación, síntomas psicóticos y alteraciones cognitivas. El diagnóstico diferencial, pues acá se debe de diferenciar la reducción de dosis sin síntomas suficientes para el diagnóstico, abstinencia de sustancias conocidas, otros trastornos relacionados con sustancias y enfermedades médicas no neurológicas que limiten la abstinencia. Como último está la comorbilidad y suele presentarse junto con el trastorno de conducta, trastorno antisocial de la personalidad y otros trastornos por consumo de sustancias. En los trastornos inducidos por otras sustancias o sustancias desconocidas, pues pueden presentarse diversos trastornos por sustancias desconocidas, y entre ellos está el trastorno psicótico, el trastorno bipolar, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del sueño, disfunción sexual y trastorno neurocognitivo. Por último está el trastorno relacionado con el uso de otras sustancias o sustancias desconocidas no especificado. Y pues acá se aplica cuando predominan síntomas relacionados con otras sustancias o sustancias desconocidas que causan pues un malestar en áreas importantes de la persona, pero estos pues no cumplen todos los criterios de un trastorno especificado relacionado con sustancias o trastornos adictivos. Por último, tenemos los trastornos no relacionados con sustancias y prácticamente son alteraciones del comportamiento caracterizadas por una conducta repetitiva y compulsiva que conduce malestar o deterioro significativo sin implicar el consumo de sustancias psicoactivas. Y pues prácticamente acá encontramos lo que es el juego patológico. En criterios diagnósticos pues encontramos la necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada, estar nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego, ha hecho esfuerzos repetitivos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito, a menudo tiene la mente ocupada en las apuestas, a menudo apuesta cuando siente
desasosiego a menudo, y también pues después de perder dinero suele volver a intentar ganar o recuperar las pérdidas y miente para ocultar su grado de implicación en el juego. Se debe de especificar si es episódico, pues los síntomas aparecen en más de una ocasión con periodos de mejoría persistente. Los síntomas son continuos durante varios años. La remisión, pues la inicial no cumple los criterios durante un mínimo de 3 meses, pero pues menos de 12 meses. La remisión continuada no cumple criterios durante 12 meses o más. La gravedad, si es leve, son de 4 a 5 criterios. Si es moderado, son de 6 a 7 criterios. Si es grave, son de 8 a 9 criterios. Las características diagnósticas, pues, es un comportamiento recurrente y persistente del juego que interrumpe las actividades personales, familiares o laborales. Y pues es frecuente el patrón de recuperar las pérdidas con necesidad de seguir apostando para recuperar el dinero perdido. Las personas pueden pues mentir para ocultar su implicación en el juego y buscar ayuda económica debido a los problemas financieros causados por este. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico pues pueden aparecer distorsiones del pensamiento como negación, supersticiones, sensación de control sobre los resultados y exceso de confianza. Desarrollo de curso. El inicio puede aparecer en la adolescencia, en adultos o jóvenes o más tarde. Generalmente se desarrolla a lo largo de los años y puede aumentar durante periodos de estrés, depresión o consumo de sustancias. Los patrones pueden ser persistentes, episódicos o entrar en remisión. Factores de riesgo y pronóstico. Pues se asocia con el trastorno antisocial de la personalidad, trastornos bipolares, depresivos y otros trastornos por consumo de sustancias. También puede existir influencia genética y familiar. Y las consecuencias funcionales del juego patológico pues puede provocar lo que es una pérdida de relaciones importantes, problemas laborales o académicos, dificultades económicas, deterioro de la salud física y mental y uso frecuente de servicios médicos. Y por último, la comorbilidad pues presenta altas tasas de comorbilidad con trastornos por consumo de sustancias, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad o bien los trastornos de la personalidad. Y bueno, así es como terminamos nuevamente un video más. En este caso tuvimos a bien presentarles nuestro video número 7, esperando pues puedan comprender y puedan continuar viendo cada uno de estos videos para poder entender más sobre el DSM-5. Muchas gracias.